Buenas tardes, jóvenes y señoritas de sexto básico. A través de este video vamos a conocer cómo las personas se adaptan a los diversos ambientes naturales. Recordad que para estudiar geografía, debido a la extensión de nuestro territorio, ya sabemos que es largo y delgado, ¿cierto? Vamos a agrupar el territorio que tiene las mismas características geográficas, ¿cierto? En zonas naturales. Norte grande, norte chico, zona centro, zona sur y zona austral. Por definición, el ambiente natural es un espacio geográfico escasamente intervenido y es el resultado del relieve, el clima y los ríos. El relieve, en términos bien simples, es la forma que toma la superficie terrestre. En el caso del territorio nacional vamos a hablar de 4 unidades de relieve de este a oeste. Tenemos la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y la planicie litoral llegando al océano. Estas unidades de relieve no van a ser iguales en el territorio, sino que más bien dependiendo de la localización, el relieve va a tomar características y formas diversas. Por eso agrupamos las zonas naturales, porque dependiendo de la zona natural, el relieve va a tener ciertas características. Va a ser más alto, más bajo, va a tener forma de cuenca, etc. El clima. El clima son las condiciones que presenta la atmósfera, ¿ya? Y se estudia durante un largo periodo de tiempo. Y la primera consideración que tenemos que tener para estudiar el clima de un lugar es que el clima se distribuye por latitud. Eso quiere decir que a medida que nos acercamos hacia el ecuador, las temperaturas aumentan. Y al revés, a medida que nos alejamos del ecuador, las temperaturas disminuyen porque nos vamos acercando al polo y a su vez las precipitaciones también van aumentando. Ahora, van a existir un conjunto de factores que van a determinar que en Chile existan múltiples climas. De partida, tenemos una gran extensión latitudinal, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que en el norte vamos a encontrar los climas áridos, con escasez de precipitaciones. Avanzamos hacia el norte chico y vamos a encontrar los climas semiáridos de transición hacia la zona central, en donde vamos a tener climas de características templadas, en donde vamos a distinguir claramente las 4 estaciones del año. Es el caso de la ciudad de Rancagua. Y hacia el sur y la zona austral vamos a identificar los climas fríos. Es decir, avanzamos en el territorio por latitud y el clima va cambiando. Y eso va a determinar que en Chile existan múltiples paisajes, distintos ambientes naturales. Bueno, la vegetación también la vamos a caracterizar por zona natural, ¿ya? Pero no vamos a diferenciar en la primera zona norte grande y norte chico, sino que solo zona norte, zona centro y zona sur. Observa a continuación. Primero, la vegetación es el resultado de la interacción del clima y el suelo de un lugar determinado. En el norte chico y norte grande vamos a encontrar una vegetación que vamos a llamar xerófita. Es una vegetación que se adapta a la escasez de precipitaciones y sobrevive en territorios tan complicados climáticamente como el desierto y el altiplano. Esa vegetación que se caracteriza por ser cactácea, entre ellos tenemos el tamarugo, el chañar, el espino, son vegetaciones que sobreviven, repito, a la escasez de precipitaciones y a las altas temperaturas en el día y bajas temperaturas en la noche. Y la vamos a llamar vegetación xerófita. Ahora, la Patagonia, que está en la zona austral de Chile, también tiene una vegetación de tipo xerófita. Y eso ahí nos hace inmediatamente pensar, ¿pero cómo? Eso es contradictorio con lo que acabo de decir yo. Bueno, es que resulta que en la Patagonia, por una condición geográfica, ¿cierto?, del relieve, va a ser una zona en donde van a escasear las precipitaciones, ¿ya? Pero van a haber bajas temperaturas, porque a medida que nos acercamos al polo, ¿cierto?, la temperatura disminuye. Entonces, en la Patagonia también vamos a encontrar vegetación xerófita,
pero con bajas temperaturas, porque no llueve, ¿ya? Pero sí cae nieve, pero no llueve. Entonces, seguimos. En la zona central vamos a encontrar un tipo de vegetación que vamos a llamar matorral mesomórfico. Esta vegetación crece en sectores de humedad moderada y soporta la intermitencia entre una estación seca, el verano, y la primavera, y una estación lluviosa que sería el otoño y el invierno. Entonces, esta vegetación, a diferencia de la xerófita, se adapta a un periodo en donde llueve mucho, o podría hipotéticamente llover mucho, y un periodo en donde escasean las precipitaciones y hace calor, como es el verano. Algunos ejemplos de matorral mesomórfico tenemos el espino, el litre, el quillay, el peumo, el boldo, la rayana, el coligüe, la palma chilena, entre otros. Y en la zona sur vamos a encontrar vegetación que vamos a llamar higromórfica, que es vegetación que se adapta, igual que la anterior, pero se adapta a condiciones de mucha precipitación, de abundancia de lluvia, como lo es la zona sur del país. Aquí encontramos árboles que siempre van a tener sus hojas verdes, como el roble, el laurel, el coigüe, el alerce, entre otros. ¿Ya? Estos son los típicos bosques del sur, como la imagen que tenemos de los bosques del sur. Finalmente, en la zona austral vamos a encontrar un tipo de vegetación que se adapta a la abundancia de precipitación, pero también a la nieve, ¿ya? Y a la humedad permanente, que son, que vamos a llamar o vamos a clasificar como musgo y líquenes, que son los que están en la imagen. ¿Ya? Esta vegetación está adaptada, repito, a condiciones de humedad, de lluvia y de nieve permanente. Ahora, hemos visto hasta el momento que el ambiente natural se configura a partir del relieve, del clima, y es el clima quien determina la existencia del tipo de vegetación, xerófita, matorral, higromórfica o musgo y líquen, y también es el clima el que determina junto con el relieve la existencia de distintos tipos de ríos. Los ríos, según sea su alimentación, es decir, de dónde sacan el agua, van a ser pluvial, nival y mixto. Pluvial estudiamos el año pasado que son los ríos que se alimentan solo de las precipitaciones, solo de la lluvia. Nival es el río que se alimenta solo y exclusivamente de la nieve. Y un río mixto, que es el típico río de la zona central, es un río que se alimenta de la precipitación y de la nieve. Por lo tanto, va a tener dos crecidas al año. Va a crecer en invierno su caudal y va a crecer también en primavera cuando se produce el deshielo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los ríos según su tipo de alimentación, de donde sacan el agua para su cauce, pero según el tipo de río, según el tipo de cuenca, vamos a identificar los ríos que son típicos del norte grande y norte chico, que son de origen arreico, es decir, su caudal no está en superficie. Generalmente es como el agua subterránea que encontramos en los desiertos y en las zonas más secas. El río exorreico es el río de la zona central. Es un río que desemboca en el mar. Parte en la cordillera y baja, cruza todo el relieve y desemboca en el mar. Mientras que el río endorreico es el río de la zona sur. Es un río que desagua en un lago o en una laguna. Entonces podemos establecer también que los ríos se clasifican según su cuenca, según la zona natural en la que se encuentren. Finalmente, los ambientes naturales que encontramos, según la zona, vamos a ver que en el norte grande y norte chico, vamos a encontrar una combinación entre el relieve, el clima, la vegetación en los ríos, vamos a encontrar un ambiente desértico y un ambiente altiplánico. En la zona central y zona sur vamos a encontrar ambientes naturales de tipo mediterráneo y frío lluvioso. Mientras que en la zona austral encontramos ambientes naturales que se configuran como patagónico y polar. Pues bien, en esta unidad lo que vamos a estudiar es cómo se configura este ambiente natural. ¿Cuáles son las características de los ambientes naturales que acabo de señalar? ¿Ya? A partir del orden
o de la configuración que determina el relieve, el clima, la vegetación y los ríos. Muy bien, hasta aquí el video de las zonas naturales.